Nacida en una creciente familia real europea, la princesa Stephanie estaba destinada a la grandeza, pero en cambio se casó en una pesadilla real. Atrapada en un matrimonio sin amor, vivió una vida de traición y enfermedad, lo que resultó en que se volviera infértil. Luego, solo 2 años después, un incidente impactante cambiaría el curso de su vida. Exploremos juntos su historia. La princesa Stephanie Clotilde nació el 21 de mayo de 1864 en el Palacio de Larkin, en los suburbios de Bruselas, en Middelburg, Bélgica. Su padre era el príncipe Leopoldo, heredero del trono belga y el hijo del rey Leopoldo I, el primer gobernante de Bélgica. Desde su independencia en 1831, justo 1 año y medio después de su nacimiento, su abuelo murió y su padre se convirtió en el rey Leopoldo II. Para el mundo, era venerado como un poderoso estadista que hizo que Bélgica importara en el escenario global a pesar de su pequeño tamaño. Llenó el país con grandiosos palacios y majestuosos edificios cívicos, consolidando su reputación como un gobernante visionario. Pero detrás de la fachada brillante de su reinado se escondía la oscuridad. Hoy el legado de Leopoldo II es uno de horror. Convirtió al Congo en un feudo privado, gobernándolo con mano de hierro y explotando a su gente para obtener beneficios. Bajo su reinado, millones de congoleños fueron esclavizados en las plantaciones de caucho, sufriendo muchas atrocidades. Trágicamente, estas condiciones combinadas con la enfermedad y la hambruna llevaron a una fuerte disminución de la población congoleña. Entonces, parte de la riqueza de la familia de Stephanie se hizo con dinero manchado de sangre congoleña. La madre de Stephanie era Marie Henriette de Austria, miembro de la Casa Real de Habsburgo en Austria, un país que había gobernado Bélgica durante la mayor parte del siglo XVIII. Ella y Leopoldo tuvieron 4 hijos. Su primera hija, Louise, nació en 1858, seguida de su único hijo Leopoldo en 1859. Casi 5 años después nació Stephanie y 8 años después de eso tuvieron a su hija menor Clementina. A pesar de todos estos hijos, la vida doméstica de la familia real belga estaba lejos de ser feliz. El matrimonio de sus padres había sido un arreglo puramente político y tenían intereses y personalidades completamente diferentes. Con el tiempo, las tensiones crecieron y la reina Marie Henriette se distanció cada vez más de su esposo, pasando gran parte de la década de 1870 lejos de él. Esto aumentó las rígidas restricciones de la vida real y en los próximos años, Stephanie estaba a punto de ser arrastrada a un mundo mucho más oscuro de lo que ella podría haber imaginado. Los primeros años de Stephanie estuvieron marcados por la tragedia. En enero de 1869, su mundo se desmoronó cuando su hermano, el heredero al trono, falleció sumiendo al hogar real en luto. Aunque solo tenía 4 años y medio, esta tragedia dejó una profunda huella en Stephanie y comenzó el declive del matrimonio de sus padres. En 1871, la tragedia azotó nuevamente. Europa aún estaba luchando contra olas de enfermedades mortales como el tifus, la viruela y la temida muerte azul, un apodo para el cólera. Y no pasó mucho tiempo hasta que un brote barrió Bruselas. Stephanie, que aún no tenía 7 años, cayó gravemente enferma de tifus. Durante semanas osciló entre la vida y la muerte, inconsciente, febril y llena de dolor. Su familia temía lo peor, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. 3 años después, comenzó la rigurosa educación de Stephanie. Se le enseñó una variedad de materias a un alto nivel, y era multilingüe, aunque no fue mimada, y ella y sus hermanas fueron educadas por disciplinarios estrictos. A partir de 1875, Stephanie a menudo se encontraba como la real de mayor rango en la corte. Su hermana mayor, Louise,
Se había casado y dejado Bruselas y su madre frecuentemente estaba fuera de la ciudad. Luego, en el invierno de 1878, su destino fue sellado. Siendo apenas una adolescente, fue presentada al príncipe heredero Rudolf de Austria, el único hijo del emperador Franz Joseph y heredero del vasto imperio austrohúngaro. Rudolf tenía 20 años, mientras que Stephanie solo tenía 14. Pero su encuentro no fue una casualidad, era un emparejamiento en proceso. Detrás de escena, las negociaciones estaban en pleno apogeo. Los austríacos veían a Stephanie como una novia adecuada, una que podría asegurar la sucesión produciendo herederos masculinos. La presión era inmensa y después de prolongadas discusiones se organizó el matrimonio. El 10 de mayo 1881, días antes de cumplir 17 años, Stephanie y Rudolf se casaron en una gran ceremonia en Viena. Bajo el espectáculo deslumbrante de la realeza, ya se estaban formando nubarrones sobre su unión. La vida matrimonial estaba lejos de ser un cuento de hadas para Stephanie. No había un gran amor ni un profundo afecto, solo deber. Al principio, su relación era cordial, incluso algo feliz, pero pronto aparecieron las grietas. Rudolf tenía una personalidad volátil y Stephanie se encontró atrapada en el palacio, constantemente vigilada con poca libertad. A pesar de la atención, el matrimonio tuvo una hija llamada Elizabeth Marie, nacida en septiembre de 1883. Pero en lugar de alegría, Rudolf recibió la noticia con una decepción apenas disimulada. Bueno, él había querido un caos para el imperio. Ella sería su única hija y la única descendencia de Stephanie. Para mediados de 1880, ella era estéril. La causa, su propio esposo. Rudolf no solo era un alcohólico, sino un mujeriego desenfrenado, entregándose a aventuras con mujeres en todo bien. Contrajo numerosas enfermedades de transmisión sexual y la mayoría de los historiadores coinciden en que probablemente le transmitió tanto la sífilis como la gonorrea a Stephanie, dejándola incapaz de tener hijos a tan solo 22 años. Al principio los médicos culparon a la peritonitis. Rudolf había mantenido su enfermedad en secreto, y para cuando Stephanie supo la verdad, ya era demasiado tarde. Traicionada y humillada, estaba consumida por el resentimiento. Se negó a compartir la cama con su esposo, que llegaba a casa al amanecer, oliendo a licor y a otras mujeres. Mientras tanto, Rudolf, ahogándose en su propia miseria, se sumergía cada vez más en la depravación. Para finales de los 1880, era de conocimiento común en la corte que Stephanie nunca tendría otro hijo. Los asuntos de Rudolf continuaron como si nada hubiera cambiado y lo peor estaba por venir. Entre las muchas amantes de Rudolf, una se volvió muy prominente. Esta era la baronesa Mary Vera. En 1888, con solo 17 años, se involucró con el príncipe heredero de 30 años. Durante este tiempo, el comportamiento de Rudolf se volvió aún más errático, posiblemente debido a su sífilis empeorada. Él y Vera comenzaron a pasar mucho de su tiempo en Meiling, un aislado refugio de caza cerca de Viena, que Rudolf había comprado y convertido en un retiro privado de la corte imperial. El 30 de enero de 1889, Stephanie recibió noticias impactantes. Esa mañana su esposo, el príncipe heredero Rudolf y Mary Visera, fueron encontrados muertos en Maing. El incidente de Meiling, como se le conoce, llevó a una investigación y los rumores de conspiración, asesinato e incluso intriga política crecieron durante años. Pero al final, la verdad fue sombría. Rudolf disparó a su amante y luego se quitó la vida. Así, con solo 24 años, Stephanie era viuda e incapaz de tener más hijos. Curiosamente, en la carta que dejó para ella, Rudolf expresó cierto afecto, aunque no cabe duda de que su impacto en su vida fue terrible en muchos aspectos.
Después de la muerte de Rudolf, Stephanie esperaba regresar a casa a Bélgica, pero había un problema. Su hija, Elisabeth Marie, todavía era una princesa Habsburgo y la corte imperial se negó a dejarla salir de Viena. Stephanie, ahora la princesa heredera viuda, estaba atrapada en una ciudad donde no la querían. Sus suegros le dieron la espalda y veían su presencia como un doloroso recordatorio de lo que había sucedido con Rudolf. Durante este tiempo solitario encontró consuelo en un romance con el conde Arthur Podolski, un noble polaco que la había apoyado en los días más oscuros. Pero el destino golpeó de nuevo. Podolski, aún menor de 40 años, padecía de cáncer de laringe. Una cirugía fallida lo dejó incapaz de hablar, y para marzo de 1890 estaba muerto. Stephanie, aún de luto por el violento final de Rudolf, fue sumergida una vez más en el duelo. Para escapar de sus penas, viajó extensamente vagando por el Mediterráneo, Malta, Túnez, Sicilia, Corfú y más allá, buscando distracción, alivio o quizás un nuevo comienzo. Aún joven e incapaz de volver a casarse, el rey Leopoldo II tenía grandes planes. Quería que Stephanie se casara con el nuevo heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand, pero esa pareja nunca se formó. En cambio, a finales de la década de 1890, Stephanie encontró el amor con el conde Emi Lugoy, un aristócrata húngaro. Esto no fue una alianza política, fue un matrimonio por afecto, e incluso el Amir se convirtió al catolicismo romano con la esperanza de ganar la aprobación del rey Leopoldo. No funcionó. En una carta feroz, su padre se negó rotundamente a sancionar el matrimonio. No permitiría que su hija se casara por debajo de su estatus. A pesar de esto, Stephanie desafió a su padre y el 22 de marzo de 1900 se casó con Elamira en el castillo de Miramar, cerca de Trieste, perdiendo sus títulos imperiales en el proceso. Durante estos años persistían las disputas familiares. De vuelta en Bélgica, el padre de Stephanie envejecía y sin un heredero directo masculino, se planeó que su sobrino, el príncipe Albert, sucediera como el rey Alberto I. Leopoldo había estado furioso con sus hijas durante mucho tiempo por casarse por debajo de su estatus y prácticamente las había desheredado. Su resentimiento era tan profundo que prohibió a Stephanie asistir al funeral de su madre en 1902 y se negó a verla antes de su muerte. Después de la muerte de Leopoldo, en 1909, sus hijas esperaban heredar una parte de su inmensa fortuna. En cambio, descubrieron algo bastante impactante. Dejó la mayor parte de su riqueza a Caroline Lacroix, su amante, mucho más joven, con quien se había casado en secreto solo 5 días antes de su muerte. Enfurecida, Stephanie y sus hermanas iniciaron una feroz batalla legal que se prolongó durante 5 años. Al final, Stephanie logró asegurar un acuerdo de 5 millones de francos. En el verano de 1914, durante una visita de Estado a Sarajevo, el heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand, el hombre con quien el padre de Stephanie alguna vez esperó que ella se casara, fue asesinado por un nacionalista serbio, Gabrielo Princip. Su muerte desencadenó una crisis que rápidamente se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Solo unas semanas después, Alemania invadió Bélgica. A pesar de su neutralidad y la patria de Stephanie, permaneció bajo ocupación alemana durante los próximos 4 años. Como Austria-Hungría estaba aliada con Alemania en la guerra, Stephanie se encontró en una posición incómoda viviendo en el imperio que estaba ayudando a ocupar su patria. Además, estaba convencida de que el emperador Franz Joseph había estado de alguna manera involucrado en el asesinato de su heredero, Franz Ferdinand. Para entonces, ella y el Amir ya estaban lejos de Viena. En 1906 se habían establecido en la mansión de Rousseau,
en lo que ahora es Eslovaquia, uno de los pocos lugares no afectados por la guerra. Allí, Stephanie se dedicó a labor caritativa, encontrando un propósito en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Cuando el emperador Franz Joseph murió en 1916, Stephanie y Elamir regresaron a Viena tanto para su funeral como para las 3 celebraciones de coronación del nuevo gobernante. Solo 2 meses después, el emir fue hecho príncipe dentro de la aristocracia húngara, pero su mundo pronto se derrumbó. En octubre de 1918, Austria-Hungría perdió la guerra y se desmoronó en naciones separadas. Aunque la mayoría de los reales Habsburgo fueron exiliados, Stephanie y el emir fueron indultados. Permanecieron en la mansión de Russo, aunque continuaron viajando con frecuencia y tuvieron una unión feliz. Estefania y el emir vivieron tranquilamente tras la Primera Guerra Mundial. Para entonces también era abuela, ya que su hija había dado a luz a varios hijos a principios de 1900. Sin embargo, la relación entre Stephanie y su hija se tensó a principios de los 1920. Esto se debió a la vida personal de Elisabeth Marie y a su política. Era socialista y se hizo conocida en Austria como la Archiduquesa Roja. Después de una última pelea en 1924, Stephanie y su hija Elisabeth Marie parecían haber cortado lazos completamente. Nunca volvieron a hablar. Durante estos años, Stephanie compuso sus memorias publicadas en 1935 y en inglés en 1937 bajo el título Yo iba a ser emperatriz. Sin embargo, no fue una autobiografía completa, ya que apenas mencionó el medio siglo que siguió a la muerte de Rudolf. En cambio, el libro se dividió en 4 partes con la sección final titulada Tragedia en el correo. Estaba claro que su historia, al menos la que eligió contar, terminó en 1889. Quizás sus editores sabían que esta era la versión que los lectores querían, o tal vez simplemente no quería compartir los detalles de su vida privada desde aquel fatídico día. En septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Stephanie y su esposo no vivían cerca del frente y los países fronterizos se salvaron de lo peor de los combates. Sin embargo, hacia el final de la guerra, la pareja se preocupó por los planes nazis de convertir a Ruth Solzhenitsyn en un hospital de campo, mientras el ejército rojo soviético avanzaba hacia Europa Central. Cuando los rusos llegaron allí a finales de la primavera de 1945, Stephanie y Elamir se refugiaron en la archabadía de Pannenhalma. Murió allí el 23 de agosto de 1945, a la edad de 81 años. Había desheredado a su hija un año antes, y Elisabeth Marie no asistió al funeral de Stephanie. Fue enterrada en la cripta de la archiabadía y Elime, quien murió poco menos de un año después, fue enterrado a su lado. Gracias por ver este video sobre la princesa Stephanie de Bélgica. Espero que les haya resultado interesante saber qué pensaron de la vida en los comentarios de abajo y si tienen alguna sugerencia también, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Ojalá hayan disfrutado este contenido. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para ver mis nuevos videos en cuanto los publique. En fin, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio de Vida Olvidada. M.